La noche del miércoles 26 de noviembre de 2025, en una brecha de terracería a las afueras de Miguel Alemán, Tamaulipas, una columna de 4 camionetas Chevrolet Silverado modificadas avanzaba sin luces a través del polvo levantado por el viento norteño. Los vehículos se desplazaban con precisión militar, manteniendo una distancia exacta de 50 metros entre uno y otro, dirigiéndose hacia un rancho abandonado, conocido localmente como El Mezquite, a unos 18 kilómetros de la frontera con Texas. Lo que los ocupantes de esas camionetas no sabían es que desde hacía 3 días, un satélite de vigilancia operado conjuntamente por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional había estado siguiendo cada uno de sus movimientos, registrando coordenadas GPS, horas de traslado y puntos de encuentro en tiempo real. El operativo había comenzado 72 horas antes, cuando analistas de inteligencia en la Ciudad de México detectaron patrones anómalos de tráfico vehicular en la zona fronteriza. 3 cruces nocturnos por caminos rurales, el uso repetido de las mismas rutas de escape y la concentración de señales de radio en frecuencias no autorizadas encendieron las alarmas en el Centro Nacional de Inteligencia. La decisión fue inmediata: activar vigilancia por satélite de alta resolución y coordinar un operativo interinstitucional que involucrara a la Policía Estatal Especial de Tamaulipas, elementos de la Guardia Nacional y agentes federales especializados en combate al tráfico de armas. El objetivo no era solo interceptar un cargamento, sino desmantelar una ruta logística que había estado operando sin interrupciones durante al menos 8 meses. Antes de continuar con esta investigación, quiero pedirte un favor. Si este contenido te parece interesante y quieres estar al tanto de las noticias más impactantes de México, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. También déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote información verificada y de calidad. Ahora sí, sigamos con lo que pasó en Tamaulipas. Miguel Alemán es una ciudad de poco más de 30,000 habitantes, ubicada estratégicamente frente a Roma, Texas, separada solamente por el río Bravo. Durante décadas, esta región ha sido escenario de disputas territoriales entre grupos del crimen organizado que buscan controlar los cruces clandestinos de drogas, armas y personas. Las brechas que rodean la ciudad son laberintos de terracería que serpentean entre matorrales de huizache, mezquites y nopaleras, caminos que solo conocen quienes han nacido y crecido en la zona. Son rutas invisibles para el turista, pero perfectamente cartografiadas por quienes se dedican al trasiego ilegal. En esas veredas polvorientas, donde las patrullas oficiales rara vez se aventuran después del anochecer, es donde se mueve la economía paralela que sostiene a familias enteras y alimenta guerras silenciosas. El rancho El Mezquite había sido abandonado hacía 5 años, cuando su dueño, un ganadero de apellido Salazar, decidió mudarse a Reynosa tras recibir amenazas veladas. La propiedad quedó a merced del monte, con corrales oxidados, una casa principal de adobe con el techo hundido y un galpón de lámina que alguna vez guardó tractores y herramientas. Sin embargo, en los últimos meses, vecinos de rancherías cercanas comenzaron a reportar actividad nocturna. Luces intermitentes, el ruido de motores diésel, movimientos de camionetas que llegaban y se iban antes del amanecer. Nadie preguntaba demasiado. En esta región, hacer preguntas puede costarte la vida o, en el mejor de los casos, obligarte a empacar y marcharte sin mirar atrás. Los analistas del Centro Nacional de Inteligencia, que monitoreaban las imágenes satelitales, notaron algo inusual. El patrón de entrada y salida del rancho coincidía con los días posteriores a reportes de violencia en municipios vecinos como Camargo, Mier y Ciudad Mier,
Cada vez que se registraba un enfrentamiento armado o un hallazgo de cuerpos en la región, las imágenes mostraban movimiento vehicular intenso en el mezquite entre 24 y 48 horas después. La hipótesis inicial era que el rancho servía como punto de reabastecimiento para células armadas que operaban en la zona. Sin embargo, al ampliar el análisis y cruzar información con reportes de inteligencia de Estados Unidos, surgió otra posibilidad más inquietante. El rancho no solo era un punto de distribución de armas, sino también un centro de almacenamiento temporal para arsenales que cruzaban desde Texas hacia el interior de México. El lunes 24 de noviembre, 2 días antes del operativo final, un agente encubierto de la policía estatal que se hacía pasar por mecánico en un taller de Miguel Alemán recibió información clave. Un cliente que trabajaba como ayudante en un rancho cercano mencionó de manera casual que había visto camionetas cargadas hasta el tope entrando a El Mezquite durante la madrugada. El hombre, que no tenía idea de estar hablando con un agente, comentó que las camionetas eran de las buenas, equipadas como las de los militares, con placas tapadas y vidrios polarizados. Esa información fue transmitida de inmediato a la célula de inteligencia en Reynosa, donde se confirmó mediante vigilancia satelital que efectivamente, entre las 2 y las 5 de la mañana de ese lunes, 4 vehículos habían permanecido estacionados dentro del rancho durante casi 3 horas. La decisión de intervenir se tomó en una reunión de emergencia el martes por la tarde. El coordinador estatal de la Policía Especial de Tamaulipas, en conjunto con mandos de la Guardia Nacional y agentes federales, diseñó un plan de cerco táctico que aprovecharía el conocimiento previo de las rutas de entrada y salida del rancho. Se instalaron puntos de bloqueo silencioso en 3 brechas diferentes, utilizando vehículos camuflados y sin distintivos que se posicionaron durante la noche del martes. El objetivo era esperar a que los vehículos sospechosos ingresaran al rancho con su cargamento y, una vez confirmada su presencia mediante satélite, cerrar el cerco de manera simultánea para evitar fugas o enfrentamientos prolongados. El miércoles 26, a las 8:40 de la noche, los monitores en el centro de mando mostraron el movimiento esperado. 4 camionetas Silverado, todas con placas cubiertas, ingresaron a El Mezquite por la brecha norte. Las imágenes térmicas del satélite confirmaron que cada vehículo transportaba múltiples ocupantes y carga pesada en las cajas traseras cubiertas con lonas oscuras. El coordinador del operativo dio la orden de espera, dejar que los vehículos descargaran y que los ocupantes se asentaran, reduciendo así las posibilidades de resistencia armada. Durante 40 minutos, los elementos policiales y militares permanecieron en sus posiciones, ocultos entre la vegetación, escuchando por radio los reportes actualizados desde el centro de control. A las 9:25 de la noche, con la luna llena iluminando apenas las siluetas de los mezquites, se dio la orden de avanzar. 3 convoyes, compuestos por unidades de la Policía Estatal Especial, camionetas blindadas de la Guardia Nacional y vehículos tácticos federales, convergieron hacia el mezquite desde direcciones opuestas. Los faros se encendieron a menos de 200 metros del rancho, iluminando la brecha como si fuera de día. Las sirenas rompieron el silencio del campo, acompañadas por voces amplificadas que ordenaban a los ocupantes del rancho deponer cualquier resistencia y salir con las manos en alto. La sorpresa fue total. Dentro del rancho, los hombres que habían estado descargando las camionetas quedaron paralizados por unos segundos. Algunos intentaron correr hacia los vehículos, pero los elementos tácticos ya habían cortado todas las salidas.
En menos de 3 minutos, 10 personas fueron sometidas y colocadas boca abajo en el suelo polvoriento, con las manos esposadas detrás de la espalda. No hubo disparos. La rapidez y coordinación del operativo impidió que los sospechosos tuvieran tiempo siquiera de alcanzar las armas que llevaban en sus chalecos tácticos. Uno de los detenidos, un hombre de aproximadamente 35 años, con tatuajes en el cuello y los brazos, gritaba que eran trabajadores del rancho, que no sabían de qué se les acusaba. Nadie le creyó. Mientras los detenidos eran trasladados a las camionetas de la Guardia Nacional, los elementos de la Policía Especial comenzaron la inspección del galpón de lámina. Al abrir las puertas corredizas de metal oxidado, lo que encontraron superó cualquier estimación previa. Cajas de madera marcadas con códigos alfanuméricos, contenedores metálicos sellados, maletas de lona reforzada y decenas de paquetes envueltos en plástico negro ocupaban casi todo el espacio del galpón. Uno de los agentes levantó la tapa de una de las cajas de madera y encontró, perfectamente acomodados, 5 fusiles AR-15 nuevos, aún con grasa de fábrica sin un solo rasguño. En otra caja, rifles de asalto AK-47 con cargadores de tambor y miras telescópicas de alta precisión. La dimensión del arsenal comenzó a revelarse con cada caja abierta. El inventario preliminar, realizado a lo largo de la madrugada del jueves 27 de noviembre, arrojó cifras alarmantes. En total, se aseguraron más de 400 armas largas de alto poder, incluyendo fusiles AR-15, AK-47, FN-SCAR y rifles Barrett calibre 50, utilizados para perforar blindajes de vehículos. También se encontraron 120 armas cortas, desde pistolas Glock y Sig Sauer hasta revólveres calibre 357 Magnum, pero las armas no eran lo único. En una de las camionetas, oculto bajo un falso fondo en la caja trasera, los agentes descubrieron 250.000 cartuchos de diversos calibres. 223, 7, 62, 39, 9 mira, 45 ACP y 50 BMG. Los cargadores de alta capacidad sumaban más de 800, muchos de ellos de tambor, capaces de disparar hasta 100 proyectiles sin recargar. En cajas selladas con cinta adhesiva industrial había granadas de fragmentación, granadas de humo y hasta 3 lanzagranadas portátiles de fabricación estadounidense. El descubrimiento más inquietante se produjo en un rincón del galpón, donde 2 cajas de metal reforzado estaban marcadas con advertencias de peligro explosivo. Al abrirlas con extrema precaución, los especialistas en desactivación de explosivos encontraron 4 lanzacohetes antitanque tipo AT-4 de origen militar, junto con 6 proyectiles de repuesto. Estas armas, diseñadas para destruir vehículos blindados y estructuras fortificadas, representan un nivel de armamento que va más allá del crimen organizado común y entra en la categoría de armamento paramilitar. La pregunta que comenzó a circular entre los investigadores era obvia. ¿Cómo habían llegado estas armas a México y quién tenía la capacidad logística para movilizar un arsenal de esta magnitud? Mientras los peritos de la Fiscalía General de la República fotografiaban y catalogaban cada arma, munición y explosivo, los interrogatorios preliminares de los detenidos comenzaban en instalaciones de la Guardia Nacional en Reynosa. De los 10 hombres arrestados, 7 se negaron a declarar, invocando su derecho a permanecer en silencio hasta tener representación legal. Sin embargo, 3 de ellos, todos menores de 25 años, comenzaron a hablar después de ser confrontados con las evidencias y la magnitud de los cargos que enfrentaban: delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del ejército, posesión de explosivos y tráfico de armamento.
Uno de ellos, un joven originario de Nuevo Laredo, identificado como Jesús N., admitió que habían sido contratados para transportar mercancía desde un punto en Texas hasta el rancho, pero juró que no sabían el contenido exacto de lo que movían. Según su testimonio, les pagaban $2,000 por viaje, siempre en efectivo, y nunca preguntaban detalles. La versión de Jesús N. fue parcialmente corroborada por otro de los detenidos, quien añadió que las instrucciones siempre llegaban por mensajes cifrados en aplicaciones de teléfono que se borraban automáticamente después de ser leídos. Los puntos de recogida variaban, pero siempre estaban en zonas rurales de Texas, lejos de las ciudades principales, en ranchos privados, donde nadie hacía preguntas. El cruce hacia México se realizaba por pasos clandestinos en el río Bravo, utilizando lanchas rápidas en puntos donde no hay presencia de la patrulla fronteriza estadounidense. Una vez en territorio mexicano, las camionetas se dirigían directamente al rancho El Mezquite, donde otro grupo se encargaba de recibir y almacenar el cargamento. El joven aseguró que nunca vieron a los jefes de la operación, solo trataban con intermediarios que cambiaban constantemente. Los investigadores federales, sin embargo, no daban por hecho estas versiones. El nivel de organización, la calidad del armamento y la infraestructura logística sugerían la participación de células especializadas del crimen organizado con conexiones profundas en ambos lados de la frontera. El análisis de los números de serie de las armas reveló algo aún más preocupante. Muchas de ellas habían sido reportadas como robadas en Texas, Arizona y Nuevo México en los últimos 2 años. Algunas provenían de robos a tiendas de armas, otras de asaltos a convoyes de transporte privado, y unas cuantas incluso estaban registradas como desaparecidas de inventarios de distribuidores con licencia federal de armas en Estados Unidos. Esto apuntaba a una red criminal transnacional que no solo contrabandeaba armas, sino que también tenía la capacidad de sustraerlas de fuentes legales y desviarlas al mercado negro. El jueves 27 de noviembre por la mañana, mientras el sol comenzaba a calentar la brecha que conducía a El Mezquite, vecinos de las rancherías cercanas comenzaron a circular rumores sobre el operativo. Doña Estela, una mujer de 62 años que vive en un pequeño rancho a 4 kilómetros de El Mezquite, comentó que durante la noche escuchó las sirenas y vio las luces de las patrullas a lo lejos. «Nosotros ya sabíamos que en ese rancho andaba gente rara», dijo mientras alimentaba a sus gallinas. «Mi esposo siempre me decía que no me acercara por allá, que esa gente no era de fiar. Pero pues uno, ¿qué puede hacer? Aquí cada quien se ocupa de lo suyo y reza para que no le toque nada malo». Su testimonio refleja el miedo constante que vive la población rural en zonas de conflicto, donde hablar de más o meterse en asuntos ajenos puede tener consecuencias fatales. En Miguel Alemán, la noticia del operativo llegó rápidamente a través de grupos de WhatsApp y redes sociales. Para el mediodía del jueves, las imágenes de las armas aseguradas ya circulaban en grupos locales, acompañadas de especulaciones sobre a qué grupo criminal pertenecía el arsenal. Algunos decían que era del Cártel del Noreste, otros insistían que era del Cártel del Golfo, y había quienes mencionaban la participación de células independientes que trabajaban para múltiples organizaciones. La verdad es que en Tamaulipas, la fragmentación del crimen organizado ha generado un mosaico complejo de grupos, subgrupos y células que constantemente cambian de alianzas, lo que dificulta identificar con certeza la autoría de operaciones específicas. La Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado oficial el jueves por la tarde, confirmando el aseguramiento de un arsenal significativo de armas de alto poder y municiones en un operativo coordinado en el municipio de Miguel Alemán.
El comunicado destacó el uso de tecnología satelital de vigilancia como factor clave en el éxito del operativo y enfatizó el compromiso del gobierno federal en combatir el tráfico ilegal de armas. Sin embargo, el comunicado fue breve y omitió detalles específicos sobre los detenidos, las cifras exactas del arsenal y las líneas de investigación en curso. Esta discreción es habitual en casos de esta magnitud, donde revelar demasiada información podría comprometer investigaciones paralelas o poner en riesgo la seguridad de los elementos involucrados. Mientras tanto, en las oficinas de la Fiscalía General de la República en Reynosa, los agentes comenzaron a cruzar información con bases de datos internacionales de inteligencia. Los números de serie de las armas fueron enviados a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, conocida como ATF, para rastrear su origen y los canales por los que llegaron al mercado negro. Este proceso, conocido como rastreo de armas o gun tracing, puede tomar semanas o incluso meses, pero es fundamental para desmantelar las redes de tráfico. En algunos casos, el rastreo ha revelado que las armas pasan por múltiples manos antes de llegar a México, incluyendo compradores legales que actúan como intermediarios, conocidos como compradores de paja o straw buyers, quienes adquieren armas legalmente en Estados Unidos para luego venderlas ilegalmente a traficantes. El viernes 28 de noviembre, 2 días después del operativo, una fuente dentro de la investigación reveló de manera extraoficial que entre las pertenencias de uno de los detenidos se encontró un teléfono celular con mensajes que hacían referencia a otros 2 puntos de almacenamiento en Tamaulipas. La información fue considerada lo suficientemente creíble como para autorizar operativos adicionales de vigilancia en los municipios de Camargo y Mier, donde se sospecha que podrían existir arsenales similares. Sin embargo, hasta el momento de este reporte, no se han confirmado nuevos aseguramientos relacionados con esta línea de investigación. La comunidad de Miguel Alemán permanece en estado de alerta. Aunque el operativo fue exitoso y no hubo disparos ni víctimas, existe el temor latente de represalias por parte de los grupos criminales afectados por la pérdida del arsenal. En el pasado, operativos de esta magnitud han sido seguidos por ataques a instalaciones policiales, intimidación a autoridades locales o incluso ejecuciones de personas señaladas como informantes. Por esta razón, la presencia de la Guardia Nacional en la región se ha incrementado, con patrullajes constantes en las principales carreteras y brechas rurales. Don Ramiro, un ganadero de 68 años que ha vivido toda su vida en la región, expresó su preocupación sentado en el porche de su casa mientras observaba el camino de terracería frente a su propiedad. Uno agradece que la autoridad haga su trabajo, pero también sabe que esto no se acaba aquí. Esas armas iban para algo, iban a ser usadas en algún lugar contra alguien, y ahora que las quitaron, los que las esperaban van a estar enojados. Aquí la violencia nunca termina, solo cambia de forma. Sus palabras reflejan el cansancio y la resignación de quienes han vivido décadas en medio de la violencia del crimen organizado, sabiendo que cada golpe a las estructuras criminales puede traer consecuencias impredecibles. El análisis de inteligencia también reveló que el rancho El Mezquite no era un caso aislado. Durante la revisión de imágenes satelitales de los últimos 6 meses, los analistas identificaron al menos otros 5 puntos en Tamaulipas con patrones de actividad similares. Ranchos abandonados o semiabandonados en zonas rurales, movimiento vehicular nocturno, concentración de vehículos de alto valor y comunicaciones en frecuencias no autorizadas.
Estos hallazgos sugieren que existe una red de almacenamiento y distribución de armas mucho más grande de lo que se pensaba inicialmente, con múltiples nodos operando de manera simultánea a lo largo de la frontera. Las autoridades estadounidenses también están tomando nota. El aseguramiento de armas de origen estadounidense en territorio mexicano es un tema sensible que ha generado tensiones diplomáticas en el pasado. Organizaciones de derechos humanos y activistas contra la violencia han señalado durante años que la laxitud en las leyes de venta de armas en Estados Unidos facilita el tráfico hacia México, alimentando la violencia del crimen organizado. El caso de El Mezquite refuerza estos argumentos, mostrando cómo armas legalmente adquiridas o robadas en Estados Unidos terminan en manos de grupos criminales mexicanos, perpetuando ciclos de violencia que cobran miles de vidas cada año. En la Comunidad de Seguridad Pública de México, el operativo de Miguel Alemán está siendo analizado como un modelo de coordinación interinstitucional. El uso de tecnología satelital, la integración de información de inteligencia en tiempo real y la ejecución táctica sin enfrentamientos son elementos que se busca replicar en otras regiones del país. Sin embargo, también hay voces críticas que señalan que mientras se sigan decomisando armas sin desmantelar las estructuras financieras y logísticas que permiten su tráfico, los resultados serán temporales. Los grupos criminales tienen la capacidad de reabastecerse rápidamente, adquirir nuevos arsenales y adaptarse a las estrategias de las autoridades.